Desde que Javier Corral llegó al Senado de la República, se ha distinguido por ser uno de los legisladores más participativos y productivos de la actual legislatura. Su larga experiencia parlamentaria y su amplio conocimiento jurídico, legislativo y político le ha permitido desarrollar propuestas y respuestas desde la ley. El informe que ahora se presenta es un apretado resumen de su intensa actividad legislativa y parlamentaria, de su labor decisiva en muchas de las reformas que se han generado en el último año y también de su tarea de contrapeso, de equilibrio y denuncia de los errores, abusos y excesos del Poder Ejecutivo, porque el legislador panista ha ejercido su deber opositor sin concesión ni flaqueo alguno y ha mantenido una conducta implacable contra la corrupción política, venga de donde venga. Está aquí, pues, un ejercicio de rendición de cuentas de un senador que sí representa a Chihuahua, que sí defiende a los ciudadanos. En este año, el senador Javier Corral fue proponente de 8 iniciativas de reforma legal que, sumadas a las 24 del año anterior, dan un total de 32. Participó en la formulación de 9 iniciativas suscritas, que sumadas a las anteriores resultan 33. En materia de propuestas con punto de acuerdo, presentó 13 y suscribió 8. Tiene un registro de asistencia de 98.7% y sus 2 únicas faltas al Pleno fueron plenamente justificadas. Sonido en el escaño del senador Jorge Emilio. Muchas gracias, señor presidente. Una pregunta al senador Corral. ¿Cuál es la opción del Partido Acción Nacional, teniendo muy claro que México es uno de los países que menos recauda en el mundo, para una reforma hacendaria, para que el Estado mexicano pueda tener más recursos? Es lo que apoyó Fox y trató de impulsar Calderón, el IVA a alimentos y medicinas. ¿Esa es la opción del PAN? La primera, primero, muchas gracias por la pregunta. Yo estaba ya un poco más entusiasmado con que iba a haber polémica. Pero la primera premisa que colocamos de una reforma hacendaria de carácter integral era ampliar la base de contribuyentes en México. No podemos seguir destinando la política tributaria fundamentalmente a los mismos. Nos parece una equivocación. Pero también hablamos de la eliminación de regímenes especiales. Realmente quitarle los enormes privilegios a los más ricos de este país, que por cierto, no toca esta reforma. Este cuento de que se elimina el sistema de la consolidación fiscal es cuento, Jorge Emilio. Los grandes capitales de este país, las 300 grandes empresas de este país, van a seguir mezclando pérdidas con ganancias y van a terminar no pagándole impuestos al Estado. ¿Y por qué no tocaron a esos grandes intereses? Porque esos son los que transversalmente financian las campañas políticas, los partidos políticos. Son a los que se les conceden con donaciones multimillonarias. El año pasado, ni más ni menos, en la ley de ingresos, espero que no se ofenda a la bancada de su partido, pero aquí, como en la Cámara de los Diputados, se le hizo una condonación multimillonaria a Televisa por 3,000 millones de pesos. ¿Quién defiende a los ricos? ¿El PAN? ¿O quienes propusieron esa condonación multimillonaria de intereses extremos? Entre las iniciativas presentadas durante el último año se encuentran: iniciativa para que adultos mayores sean titulares de derechos, que obesidad, bulimia y anorexia sean considerados problemas de salud pública, sistema universal de salud, restablecer el IVA al 11% en la zona fronteriza, con el fin de que esta medida diferenciada permita a los fronterizos seguir siendo competitivos en el mercado, suavizar postura fiscal a pymes, transparentar al Senado de la República. A la gente le molesta que además de los altos salarios que recibimos los servidores públicos, no se transparenten
los apoyos adicionales y otras prestaciones. Abrir la información evita también los manejos discrecionales en la asignación de apoyos y recursos entre los senadores de un mismo grupo parlamentario que tanto daña a la unidad y buena marcha del trabajo legislativo. Del foro que se organizó en el Senado de la República sobre el problema de seguridad y democracia en Michoacán, surgió la idea de encontrar una salida jurídica y política a la injusticia que representa la detención de cientos de autodefensas y particularmente el caso del doctor José Manuel Mireles Valverde, preso bajo múltiples irregularidades al debido proceso para silenciar su voz y socavar su ejemplo. Se acordó trabajar en un proyecto de iniciativa de ley para conceder la amnistía bajo una perspectiva de derechos humanos y conformar un grupo de trabajo que al suscribirla se comprometiera a formar una mayoría en la Cámara de Senadores para hacer viable y posible su aprobación. Quienes suscribimos la presente iniciativa consideramos que se justifica la expedición de una ley de amnistía para que el Estado olvide la acción penal y, en su caso, cese las sanciones impuestas a favor de quienes participaron en actos colectivos, ya que su acción no corresponde a la intención de cometer delitos, sino la legítima defensa y en un estado de necesidad ante el constante asedio de los grupos criminales. Entre las principales propuestas de puntos de acuerdo están: exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a remitir un informe sobre los motivos técnicos y pedagógicos que justifican la suspensión de la prueba enlace. Exhorta al Poder Ejecutivo Federal a abrogar el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán. Una tarea relevante es cuando un legislador dictamina un proyecto en el seno de las comisiones, y esa ha sido una labor permanente del senador Javier Corral. Como presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, ha dictaminado 64 iniciativas de reforma al marco legal del Congreso para ajustar procedimientos, integración de órganos directivos, transparentar las actividades y recursos, regular el cabildeo legislativo, obligar a los senadores a rendir por lo menos un informe de labores anualmente, así como crear una comisión bicameral en materia de acceso a la información en el Congreso y modernizar al canal de televisión. Como miembro de las comisiones de Gobernación, Educación, Radio, Televisión y Cinematografía, Corral ha participado en un amplio número de reformas legales. En la Comisión de Gobernación se dictaminaron reformas que contaron con su trabajo. La Ley de Iniciativa Ciudadana, que regula la forma mediante la que se llevará a cabo el procedimiento por el que los ciudadanos pueden iniciar leyes que obligatoriamente deba discutir el Congreso y caer sobre ellas una resolución. El ejercicio de figuras como la iniciativa ciudadana o como la consulta popular que aprobamos también en semanas anteriores, abre nuevos canales de comunicación entre el ciudadano y los órganos del Estado. También participó en el perfeccionamiento de la Ley Federal de Consulta Popular, donde la precisión sobre lo que constituye un asunto de trascendencia nacional generó la mayor discusión. Importante fue su participación dentro del grupo que discutió y negoció con las demás fuerzas políticas y el gobierno federal la reforma electoral que produjo 4 nuevas leyes en la materia: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley General de Partidos Políticos y la Ley de Delitos Electorales. La nueva legislación logró reglas claras para las candidaturas independientes, impulsa reglas eficaces para la fiscalización y el financiamiento, habrá una casilla única en el caso de las elecciones concurrentes, se simplificó el procedimiento especial sancionador para que haya un tratamiento ágil ante cualquier controversia en lo referente a propaganda electoral. Los órganos jurisdiccionales locales no estarán adscritos a los poderes judiciales de las entidades federativas. Además, atiende una vieja demanda de credencialización desde el exterior. Se permite no solamente el voto postal, se añade el voto presencial y se permiten las bases para generar el voto electrónico. Ha participado en la discusión y mejora de reformas como a la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional. También reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, que contempla la instalación de bebederos en las escuelas. El 1 de septiembre llegó al Senado de la República la iniciativa preferente de Enrique Peña Nieto, un proyecto de ley general para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Asombrosamente, la iniciativa presentaba un desfasamiento con la evolución del derecho internacional en la materia. Por eso, es de destacar el trabajo que hizo el Senado, primordialmente la Comisión de Educación, para corregir el 80% de su redacción. En el conjunto de las observaciones y documentos que sirvieron de base para rehacer el proyecto de ley, fue importante la iniciativa de la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la senadora Angélica de la Peña y el senador Javier Corral el 18 de abril del año 2013. En esta se inscribían desde el principio elementos básicos para expandir los derechos. Una de las batallas políticas y sociales más importantes de este segundo año de ejercicio legal del senador Corral la constituye la reforma en telecomunicaciones y el enorme esfuerzo desplegado para que la legislación secundaria respetara los contenidos de la Constitución. Como se sabe, el legislador chihuahuense fue pieza clave en la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional y luego en el dictamen, defensa y aprobación de la misma. Sin embargo, la legislación secundaria no correspondió a estos principios constitucionales. La iniciativa de ley reglamentaria enviada por el presidente Enrique Peña Nieto constituyó una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al espíritu y letra de la reforma constitucional en esta materia. Fruto de ello, en varios rubros, resultó una contrarreforma. El dictamen que hoy discutimos es un retroceso a todo ello. Este dictamen no es hijo legítimo, sino bastardo de la reforma constitucional y del Pacto por México. Mientras que el artículo 28 constitucional prohíbe los monopolios, la iniciativa se encogió como la mezclilla corriente. Con el primer lavado disminuyó de tamaño, fundamentalmente porque la iniciativa fue diseñada para proteger y perpetuar el monopolio de Televisa. La codicia de los ricos siempre existirá, pero un estadista o una generación consciente de su responsabilidad histórica deben frenarla, deben estar a la altura de los retos del momento. En la medida que haya reglas justas y parejas y el árbitro sea firme en sus decisiones, la sociedad se beneficiará y el Estado se fortalecerá. Pero aquí se quiere mantener por los siglos de los siglos a Televisa como el monopolio televisivo, como pago de favores que el actual presidente de la República le debe a la televisora. Al fortalecerla como lo está haciendo el dictamen, la convierte en su mejor aliada para mantener entretenido al pueblo y para no ser cuestionado por las políticas antinacionales que está desarrollando. Lo que se va a votar es perpetuar la desinformación, la banalidad y la enajenación de un modelo mediático, es mantener los negocios entre políticos y empresarios. Por ello, Corral lanzó la advertencia y construyó junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas un fuerte movimiento social para exigir que la iniciativa fuera corregida. El Frente por la Comunicación Democrática, constituido el 14 de abril del año 2014 en un abarrotado teatro de la Ciudad de México. Ahí se dio a conocer un manifiesto y un plan de acción para enfrentar la contrarreforma en telecomunicaciones. Al llamado acudieron artistas, intelectuales, periodistas, políticos, líderes sindicales, empresarios, activistas de derechos humanos, jóvenes y sociedad en general, quienes denunciaron vulneraciones en derechos fundamentales de las audiencias. Entre las acciones que se planteó el Frente fue convocar a la realización de diversos actos de presencia y protesta ciudadana en todo el país. En el Distrito Federal se realizó una cadena humana, la cual fue todo un éxito, pues abarcó toda la avenida Paseo de la Reforma, desde la residencia oficial de Los Pinos hasta las instalaciones de Televisa Chapultepec, y que concluyó en una magna concentración frente al Senado de la República. El movimiento pronto encontró eco en otros estados del país, particularmente el 5 de junio en Chihuahua, en el Museo Semilla, que congregó a cientos de personas de distintas formaciones ideológicas y actividades. Mi voto es en contra del dictamen. No se dejen embaucar. Nadie ha criticado aquí las medidas que se le imponen al preponderante de la telefonía. En este Congreso, desde hace 15 años, tengo acreditadas iniciativas que le imponen
y que proponían imponerle al preponderante de las telecomunicaciones esas y otras medidas. La crítica es el sesgo regulatorio, es el desequilibrio con que se tratan a ambos sectores. Nuestra crítica no es para estar en contra de que se elimine la larga distancia. Ahora resulta, estamos de acuerdo con esa parte. Lo que queremos es que tengan el mismo valor para someter a control y a competencia al otro monopolio, el de los medios de comunicación. El movimiento logró posponer la aprobación del proyecto enviado por Peña, conocido como la Ley Televisa II, y sin duda logró corregir aspectos muy regresivos y atentatorios en contra de la libertad de expresión y privacidad de las comunicaciones. Sin embargo, quedó a deber aspectos fundamentales en materia de competencia en el sector de la radiodifusión, de los medios públicos y los de uso social. La ley presenta un desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones que favorece indiscutiblemente a las televisoras. Negar el avance que se contiene en el sector de la telefonía y varios de los considerables ahorros que se producirán a los usuarios, como eliminar el costo de la larga distancia, sería negar el propio trabajo de Corral y su larga lucha por generar la competencia en ambos sectores. En el ánimo de subsanar las deficiencias del sistema penal mexicano, apoyó la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales, conjunto de normas que permitirá homologar los 33 códigos que había en el país y que contempla la posibilidad de los juicios orales. En esta nueva normatividad, permitirá paliar el problema de la impartición de justicia, que en teoría debería ser expedita e imparcial, pero que en la realidad se enfrenta a la inoperancia del Poder Judicial, sea por corrupción o porque la ley no estaba actualizada a las necesidades sociales imperantes. Frente a la iniciativa para reformar los artículos 5, 28 y 73 de la Constitución General de la República, para establecer la colegiación y certificación obligatorias en el ejercicio de las profesiones, el senador Javier Corral ha asumido una importante interlocución con los colegios de profesionistas y ha hecho valer sus puntos de vista para que sean tomados en cuenta al momento de dictaminar esta enmienda y su legislación reglamentaria. En coordinación con la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, se ha trabajado en formular las propuestas de cambio. En el estado de Chihuahua, se ha reunido con miembros de distintos colegios de profesionistas, tanto de la capital del estado como en Ciudad Juárez, ante quienes se ha comprometido en una agenda de observaciones y propuestas de cambio a las iniciativas. Así fue el acuerdo con distintos colegios fronterizos en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles. En el encuentro estuvieron presentes miembros del Colegio de Médicos, del Colegio de Veterinarios, de Arquitectos, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Ingenieros Electromecánicos, Ingenieros Electrónicos, entre otros. En consistencia y continuidad a la reforma fiscal del 2014, el senador Javier Corral se opuso terminantemente a la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015, pues es una continuación de aquella, regresiva para el país y más aún, que golpeó a las zonas fronterizas como Ciudad Juárez con la homologación de la tasa del IVA al 16%. ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer campaña hoy, o como la hicieron hace un año, diciéndole a los electores de su estado que iban a venir al Senado a votar la homologación del IVA en la frontera, sobre todo aquellos cuyo origen de la representación es un estado fronterizo? Díganme quién de los que están aquí ofrecieron en campaña a sus electores en la frontera que iban a venir a votar por aumentar la tasa del 11 al 16%, un 45%. Y no pudieron haberlo hecho porque simple y sencillamente no hubieran obtenido votos. El paquete fiscal planteó además un enorme endeudamiento y no ofreció mecanismos de transparencia para el debido seguimiento del ejercicio presupuestal. Debo decir con toda claridad que sí tiene un ingrediente político el tema de la Ley de Ingresos. Medraron en el 2012 con los gasolinazos. Hicieron sus campañas prometiendo que acabarían los gasolinazos. Continuaron los deslizamientos. Pero como viene el año de elecciones, el 2015, entonces en un solo golpe nos van a recetar 40 centavos. Porque están proponiendo que en enero
la gasolina se aumente 3%, lo que significa que de 13.20 va a aumentar a 13.60, pero de un solo golpe, 40 centavos. Ellos sí son inteligentes para aplicar los aumentos, ellos saben administrar y dosificar. No vaya a ser que cada mes, cada conjunto de medios de comunicación saque un titular con otro gasolinazo del que se agarraban para conquistar votos. No importa que la responsabilidad en la economía les quedará atrás. El PAN es el único que no puede cambiar hoy su voto, porque esto es continuidad de lo del año pasado y está peor. 1.4 billones de pesos de deuda en el acumulado. Ni con Echeverría ni con López Portillo llegamos a estos. En efecto, en la reforma energética el senador por Chihuahua emitió un voto de conciencia y fue en sentido contrario al de su bancada. Expuso las razones y fundamentó en documentos del propio partido su postura. Consistente, además, con el voto que emitió en contra de la reforma constitucional en diciembre del año pasado. Lamentablemente, las razones, dudas y ausencias que advirtió entonces no solo no desaparecieron, se reforzaron en un proceso que se dio muchas cosas más, reempoderando al sindicalismo corporativo priista, flexibilizando la rendición de cuentas y que ha convertido los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos en deuda pública nacional. El proyecto de reforma energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso se terminó cediendo en el dictamen la autonomía de los órganos reguladores, no obstante que en la exposición de motivos se asentó con todas sus letras lo siguiente. Me refiero a la iniciativa presentada por la bancada del PAN y que yo no pude suscribir. Abro comillas: no podría entenderse una reforma como la que aspiramos y que la sociedad demanda sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Los órganos reguladores, cerré comillas, que deben facilitar la competencia y las decisiones técnicas, se mantienen en el ámbito del Ejecutivo. Lo que se ha visto no es nada prometedor. No hay ninguna rectificación en la corrupción, más bien se diseñan estructuras nuevas para mantenerla, eso sí, con nuevos corruptores. El dictamen establece licencias y estas son definidas. Hay en derecho administrativo la opinión extendida que no hay distinción técnica entre contrato administrativo, permiso o concesión. Son figuras sinónimas. Contener un régimen de concesiones en esta materia, así se les llame licencias, para permitir la exploración y explotación directa de los hidrocarburos, no está en sintonía con la plataforma con la que competimos el año pasado. Es falso que hayamos ofrecido reformar la Constitución para abrir al capital extranjero la exploración y explotación de los hidrocarburos. Lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo Energía fue impulsar una reforma que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos. Cierro comillas. Nunca se discutió en los órganos del partido que autorizaron la plataforma una apertura total en el sector eléctrico. La principal preocupación del legislador chihuahuense es el enorme riesgo que se juega el país en términos de corrupción ante una apertura tan amplia e indiscriminada en el sector de los hidrocarburos, sin contar con las instituciones adecuadas y sólidas para asegurar el manejo honesto y transparente en la asignación de contratos. Quedó muy lejos de una política energética integral, basada en un desarrollo humano sustentable que abriera en serio la utilización de fuentes de energía renovables. Por el contrario, se le abrió la puerta a una de las técnicas extractivas más depredadoras del medio ambiente, como es la fractura hidráulica, conocida como fracking, para la explotación del gas de esquisto o shale. Javier Corral organizó en la ciudad de Chihuahua el 15 de marzo en el Teatro de la Cámara un foro de información con expertos en el tema sobre la nociva técnica del fracking. No hay duda de las delicadas implicaciones ambientales que conllevará esa técnica, que de entrada implica el uso intensivo de agua. Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo. La contaminación del agua, la contaminación del aire. La técnica supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, ya que implica la emisión de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos, así como la contribución directa al cambio climático. A lo anterior,
Hay que sumar que el fracking es una de las técnicas menos rentables en términos de extracción de hidrocarburos. Otro tema impugnado por el legislador chihuahuense es su postura sobre las disposiciones contenidas en los artículos del 100 al 105 de la Ley de Hidrocarburos, toda vez que, al ser consideradas las inversiones privadas en exploración y extracción de utilidad pública, estas adquieren un trato preferente y un régimen especial de adjudicación para el uso y ocupación temporal de las tierras, con lo que se dio la vuelta a la figura de la expropiación originalmente contemplada en el proyecto. Pero de todas maneras, poniendo en jaque derechos de propietarios, ejidatarios, pueblos y comunidades indígenas, pues todos sabemos que las inversiones que en tales casos se realicen tienen licencias de autorización por plazos largos. El colocar el uso de la tierra para la extracción de hidrocarburos por encima del derecho a la alimentación es un absurdo. En efecto, en mi caso, no suscribí la iniciativa energética. Mis razones fueron tanto por el contenido como por la estrategia para presentarla. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas presidenciales, ni en los documentos básicos del PAN, pasando por el discurso de don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera que ya fue citado, que plantee regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de los contratos de explotación directa. Este silencio en el pensamiento de Acción Nacional no fue un olvido, sino una decisión deliberada que surgió de una virtud humana y política, la contención. Cuando la razón prevé las consecuencias que puede traer una decisión, pondera el bien probable ante el mal posible. El proyecto de reforma energética nada propone para erradicar la corrupción. Incluso se terminó cediendo en el dictamen la autonomía de los órganos reguladores. Un expresidente de Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, declaró que no apoyábamos la iniciativa del presidente Zedillo en materia de energía por el desenlace que tuvieron las privatizaciones salinistas, por la corrupción que las enlodó. Por estos motivos, no he compartido el apuro del presidente de la República de sacar en fast track la legislación que nos ocupa. La suma de mis prevenciones tiene un solo nombre: prudencia, que según la tradición tomista es la virtud política por excelencia. Por eso vuelvo a pedir a los integrantes del Senado que nos liberemos del marcador presidencial y le demos a nuestros trabajos legislativos el tiempo y la dignidad necesarios para acompasar la comunicación con la sociedad, para que no haya sombras de dudas en la utilidad de una verdadera reforma energética que sea celosa de la rectoría estatal, construya órganos fuertes, adecuados, eficaces, establezca los candados necesarios para enfrentar con valor la corrupción institucional. Señoras senadoras, señores senadores, dentro de las reglas que nos hemos dado los legisladores de Acción Nacional, que como Partido Democrático respeta la libertad de conciencia, manifiesto mi voto en contra de la reforma en lo general. No he sido presionado y he tenido respeto a mi postura por algunos de mis compañeros de bancada. Hago votos desde ahora mismo, para que no se cierren los cauces democráticos a la inconformidad social o a la impugnación por esta reforma. Las fibras que toca dieron origen a una revolución que se concretó en un gran principio: el subsuelo es propiedad de la nación. Estos y otros aspectos fueron decisivos en su voto divergente. En un momento como el que vive México, con signos preocupantes de regresión autoritaria, represión y casos de corrupción que tocan ni más ni menos que al mismo presidente de la República, la oposición tiene el ineludible deber de denunciar y exigir que se aplique la ley sin distingo, tope donde tope. Esa labor de contrapeso la ha llevado a cabo el senador chihuahuense, desde que se dio a conocer que 16 de las 17 empresas que habían participado en la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro habían declinado al mismo tiempo en el último día del concurso. Corral llamó la atención del grupo parlamentario para denunciar el hecho.
Aunque los senadores del PRI pretendieron darle largas al asunto, no hubo manera de evitar hacer comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sesión en la que el senador por Chihuahua impugnó la adjudicación de esa multimillonaria obra de infraestructura al único consorcio postor que quedó en el proceso, el de la empresa China Railway Construction Corporation, en asociación con dos empresas del Estado de México, el grupo GIA, propiedad del empresario Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, promotora y desarrolladora mexicana de Olegario Vázquez Raña, y la constructora Tella, propiedad de Juan Armando Hinojosa, propietario del grupo IGA, ni más ni menos que uno de los empresarios más cercanos a Peña Nieto, patrocinador de su campaña presidencial, favorecido durante su gobierno en el Estado de México con multimillonarios contratos y también en la actual administración federal, el mismo que a la postre resultaría el constructor de la Casa Blanca. Por lo pronto ya sabemos que efectivamente se compartió información con la empresa antes de los plazos establecidos. Incluso hay una extraordinaria declaración suya que efectivamente dice, abro comillas, se les invitó a platicar de manera informal desde el año pasado. Pues esos son los elementos que, planteados con esa discrecionalidad, generan los principales problemas o la suspicacia de la que hablaba el senador de Médicis. El problema de la corrupción en México es un problema de larga data, atraviesa a partidos y a niveles de gobierno, y se produce precisamente cuando los funcionarios se apartan del rigor de la ley. Porque nadie sabe a estas alturas si de manera informal se compartió más información con unos que con otros. ¿En función de qué? Pues de cercanías, de afinidades. Y así como sirven declaraciones de la entrevista en medios de comunicación, sirven esta comparecencia para acreditar dichos y para ir documentando el desempeño de este gobierno en este tema. Porque usted tiene un mandato que la Constitución le da y usted no lo permite eludir. El 134 de la Constitución lo obliga, como parte del Estado, a que en la contratación de las obras se aseguren las condiciones, dice la Constitución, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. ¿Cómo podría usted afirmar de nueva cuenta, como lo hizo ahora, que fue la mejor propuesta cuando solo hubo una? Usted podría afirmar eso si usted hubiera hecho un ejercicio comparativo. Usted no puede decir que fue la mejor propuesta porque solo hubo una. Y con todo y que el valor de referencia se actualice con base a inflación y paridad, tampoco les da. El precio crece de 42,000 millones a 50,600. 27% arriba. La Constitución lo obliga a asegurar las mejores condiciones de precio, de calidad. ¿Y de calidad en términos de qué? Pues de una obra que antes que nada requiere de un gran diseño en materia de seguridad humana. Estamos hablando de un tren, estamos hablando de pasajeros. En 2 meses un proyecto de esa envergadura. Porque la ley dice que el plazo mínimo es 20 y entonces ustedes dieron 60 y ahí libran la ley. No libran la Constitución. Aquí preguntaron, ¿alguien se quejó? Y el secretario de Comunicaciones contestó, ninguno se inconformó. Les faltó agregar, nomás se retiraron 16. Y para efectos de la opinión pública y de la vida política del país y de este momento, ¿qué no es una gran queja que se retiren 16 empresas el mismo día? Que es, por cierto, el último día para recibir las ofertas, y que un día antes el postor único que quedó haya hecho el consorcio supuestamente con las mexicanas, un día antes de cerrarse el concurso, esa asociación
54 minutos después de concluida la comparecencia, el mismo Gerardo Ruiz Esparza, que había defendido contra viento y marea la adjudicación irregular, salía a comunicar que, por órdenes del presidente de la República, se cancelaba la adjudicación para favorecer una mayor transparencia en el proceso ante los diversos cuestionamientos de algunos medios y legisladores. Con la firma de 43 senadores pertenecientes al PAN, PRD, PT y MC, presentó en el Pleno del Senado de la República una propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la PGR y a la Comisión Nacional Bancaria a dar puntual seguimiento a la denuncia penal presentada por el licenciado Jaime García Chávez en contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de su involucramiento en la creación, participación accionaria y fondeo con recursos públicos del Banco Unión Progreso de Chihuahua. La propuesta fue planteada como asunto de obvia y urgente resolución, pero el grupo parlamentario del PRI se opuso, aunque tuvo mayoría de senadores a favor de la propuesta. 40 a 36, no se logró la mayoría calificada que requiere este trámite legislativo y se tornó a las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara Alta. Ningún senador del PRI salió a defender a Duarte. Discutamos este tema hoy. Discutámoslo. Planteen sus dudas. Nieguen los elementos que estoy diciendo. Desmiéntanme en la tribuna del Senado. Vengan y defiendan a Duarte. Y luego, votemos por obvia y urgente resolución el exhorto a Murillo Karam. Murillo Karam debe saber que el Senado ha decidido poner en la mira de su atención esta denuncia penal. Somos 43 senadores de la República, del PAN, del PRD, del PT. ¿No les llama al grupo parlamentario del PRI un punto de acuerdo respaldado por 43 senadores en el momento actual que vive México? ¿En el escándalo internacional por la Casa Blanca? ¿En el dolor que provoca Iguala? Ustedes tienen la palabra y espero que por lo menos discutamos el asunto. Por su atención, muchas gracias. Para dar seguimiento puntual a este asunto, el pasado 28 de noviembre se constituyó el movimiento chihuahuense Unión Ciudadana, del que el legislador chihuahuense forma parte. Un movimiento social y político de carácter plural, a favor de un Chihuahua libre de corrupción e impunidad. Los que participan de esta iniciativa están preocupados por el nivel de corrupción política que se da en los tres poderes del Estado. Javier Corral ha sido de los pocos legisladores que le han entrado de frente al tema de la Casa Blanca, del que la estrategia oficial busca que nadie hable y menos que se discute en la Cámara de Senadores. El legislador federal por Chihuahua insiste en que la explicación brindada por la señora Angélica Rivera, esposa del presidente, es inverosímil o por lo menos insuficiente. Más allá de la historia de éxito y rating que tuvieron las telenovelas que realizó con Televisa y que le acarrearon una fortuna incomparable con las mejores estrellas de Hollywood, el tema esencial quedó sin resolver: la relación con el empresario al que su marido benefició durante su mandato y al que ella menciona como algo tangencial, casi fruto de la casualidad. Para Corral, la crisis está agravada por la omisión que el presidente de la República tuvo en su declaración de bienes al no reportar la casa de Sierra Gorda 150 de las Lomas de Chapultepec. Es una obligación legal de la que no está exento, por lo que propuso formar una comisión especial del Senado que investigue el caso. Señoras senadores, señores senadores, aunque la alternancia ha traído un mayor juego de la representación popular en el Congreso, ciertos equilibrios y nuevas formas de participación ciudadana, todos lo sabemos, el régimen es exactamente el mismo. Está intacto en sus ejes de funcionamiento esencial y el más importante de ese sistema, corrupto y corruptor, es el pacto de impunidad entre la clase política gobernante, reforzado como nunca antes en nuestra historia reciente por la convivencia misma del sistema de partidos en el ejercicio del poder, porque en estricto sentido no hay una voluntad política para acabar con ese pacto, porque incluso aquí mismo
Cuando uno plantea puntos de acuerdo, el otro partido amenaza con sacarle al otro partido sus trapitos al sol. Pues qué bueno, vengan de ahí. Los estamos esperando al debate para ver si de una vez por todas le ponemos un hasta aquí a la cultura de complicidad, al sistema de tapaderas, al pacto de impunidad. La crisis de legitimidad y desconfianza solo podrá ser superada con una honda visión de Estado, que por un lado explique, transparente, deslinde perfectamente la situación de la Casa Blanca y por otro lado haga una correcta lectura de lo que está pasando en las calles de México. Es un momento de enorme vulnerabilidad para el país, porque al horror de Iguala, a los fusilamientos de Tlatlaya, se suman ahora escándalos de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y ocultamientos patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público en México, como es la mismísima Presidencia de la República. Blanco de la nueva indignación nacional, desde la revelación de existencia de esa mansión de mal gusto, conocida como la Casa Blanca, y más ahora, frente al intento de engatusamiento nacional que vimos anoche para explicar su existencia. De manera prioritaria y preferente, el senador Javier Corral ha acompañado las demandas y gestiones de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara y ha dado puntual seguimiento a todos los acuerdos de la mesa interinstitucional que logró conformar desde el 5 de junio del año 2014 con representantes de diversas dependencias del gobierno federal, así como con representantes del gobierno del estado, para atender la problemática planteada. Se trata de un movimiento integrado por 35 gobernadores indígenas y comisariados ejidales, representantes de las comunidades de Repechique, Malanoche, Bacajípare, Huetosachi, Tehuerichi, Mogótabo, Coloradas de la Virgen y Choreacheque, acompañados de valientes activistas sociales, asesores jurídicos y derechohumanistas que a través de varias organizaciones como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria y Tierra Nativa, los han apoyado en un largo y a veces sinuoso camino, emprendiendo acciones en demanda de soluciones. Desde entonces, se han celebrado 5 reuniones de la mesa interinstitucional. En todas ha participado de manera directa el senador Corral y también se ha contado con la disposición y sensibilidad del comisionado federal para el diálogo con los pueblos indígenas de México, Jaime Martínez Veloz. A través de esta se ha ido obteniendo resultados a las diversas demandas en materia de salud, educación, desarrollo social, seguridad pública, reconocimiento a derechos territoriales, protección del medio ambiente. Se trata de un compromiso con los chihuahuenses que menos tienen y los que más han esperado. El senador Javier Corral es el consejero del Poder Legislativo en el Instituto Nacional Electoral, representando a los diputados y senadores del PAN. Con derecho solo a voz, su tarea es contribuir en la deliberación y análisis de los asuntos que conoce el Consejo General. En el seno de este órgano, el legislador federal ha llevado diversas denuncias por violaciones al artículo 134 constitucional, como la que presentó en contra del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, en una campaña de promoción personal que contrató diversos medios de comunicación con cobertura nacional para difundir su informe de gobierno. En la tribuna parlamentaria, el senador chihuahuense ha dado una defensa extraordinaria en favor de la división de poderes. Por ello se opuso a que el Senado de la República fuera una extensión más de la estrategia de imagen y propaganda gubernamental del presidente de la República. De manera grotesca, el presidente del Senado y coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pretendió organizar un foro para el lucimiento del presidente Peña Nieto, denominado Federalismo y Unidad Nacional, en la misma sede senatorial, sin posibilidad de diálogo verdadero entre el Ejecutivo y los legisladores. Corral logró la unidad de toda la bancada del PAN para oponerse a ese formato y sumó varios legisladores del PRD y del PT. ¿Es el homenaje que la izquierda quiere rendir a Peña Nieto tras las reformas estructurales? ¿En serio lo quieren hacer vocero del federalismo y la unidad nacional que por ningún motivo representa Peña Nieto? Si alguien no puede hablar de federalismo en el Senado de la República, es Enrique Peña Nieto. Si alguien no puede hablar de respeto a la autonomía municipal, es Enrique Peña Nieto.
Si alguien no puede hablar en este momento de la unidad nacional y del respeto a la división de poderes, es Enrique Peña Nieto. Un programa casi en homenaje al presidente de la República. La Junta de Coordinación Política negó que se pudiera dar un intercambio con el Ejecutivo como lo proponía Corral, pero abrió un turno entre los oradores para que el senador panista Martín Orozco, presidente de la Comisión de Federalismo, hablara frente al presidente de la República. Por declinación a su favor del senador Orozco y acuerdo unánime del grupo parlamentario del PAN, Javier Corral fue designado orador en representación de toda la bancada. Vergonzosamente, la mesa directiva censuró al senador por Chihuahua de intervenir. No fuera a ser que lastimara los oídos pulcros del señor presidente. Ante la negativa, la bancada anunció que no asistiría al acto y protestaba la presencia del presidente en esas condiciones. Finalmente, el presidente Peña Nieto canceló su asistencia mediante un escueto oficio en el que no argumentó razones y designó al secretario de Gobernación para que representara al titular del Ejecutivo en el evento. No nos oponemos a que Peña venga. A lo que nos oponemos es que desde aquí se diseñe para el restablecimiento, para la restauración de esa cultura presidencialista que tanto daño le ha hecho al Parlamento, esta vanagloria del país de un solo hombre, porque eso va en contra de nuestras propias facultades y competencias, de nuestra propia dignidad. Que venga Peña, pero que venga a debatir, que venga a dialogar, que acepte la participación de los grupos parlamentarios y la posibilidad del intercambio de ideas. Los actos del ceremonial presidencialista se realizan en Los Pinos, no en el Senado de la República. Que allá se controle el programa, que allá se controlen los tiempos, los oradores, que allá se cuide al presidente desde su llegada hasta su salida, pero no en esta Cámara, que representa a los estados de la Federación. Sin fobias ni filias, con la absoluta intención de recalcar la división de poderes, les queremos decir que no estamos de acuerdo con este formato, con esta intentona, con este entreguismo inaudito del Senado de la República al presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y por lo tanto, proponemos aquí que si realmente se quiere un diálogo histórico, planteemos un programa, una especie de comparecencia del presidente de la República, así fue inicialmente anunciada, en donde haya intercambio, en donde Peña se someta al cuestionamiento. Qué fácil es para un presidente basado en el teleprompter venir a lucirse también en el Senado. Aquí se debate y se discute. No importa que traiga teleprompter, pero que también los legisladores cuestionen al presidente de la República. Gracias.